al 2023. En el balance los activos se encuentran principalmente en los inmovilizado, en el inmovilizado material, con un total de 12,3 millones de euros. En el estado de resultados se observa una caída drástica en las ventas, que bajan a 14,6 millones, mientras que las existencias aumentan considerablemente. Esto indica que la empresa produjo más de lo que se logró vender, generando acumulación de inventario. Los costos de aprovisionamiento y los gastos operativos siguen siendo altos, especialmente los gastos de personal y los otros gastos de explotación. Esta combinación baja en ventas y costo elevados provocaron un resultado negativo con una pérdida neta de 2,4 millones de euros. En cuanto al flujo de efectivo, las actividades de operación muestran un flujo negativo de 42,8 millones de euros, lo que refleja probablemente problemas de liquidez y la incapacidad de las operaciones para generar efectivo. En general, la empresa enfrenta retos importantes. Ventas insuficientes, inventarios acumulados, altos costos y un aumento en los gastos financieros. Por mayor endeudamiento, esto exige tomar decisiones estratégicas para recuperar la rentabilidad y la estabilidad financiera de la empresa. En el resumen ejecutivo podemos ver los resultados de flujo de efectivo, como la explotación, que fue de menos 42 millones de euros. En resultados antes de impuestos es de menos 2 millones de euros. El ajuste del resultado es 1.407.000 euros. En amortización de inmovilización es de 1.262.000 euros. El resultado por bajas y en enajenaciones de inmovilizado es de 0 pesos. También podemos ver en las diapositivas el resumen ejecutivo como el resultado del periodo, donde podemos ver pérdida significativa, indica un desempeño operativo muy débil, disminución del activo total principalmente por la reducción de tesorería, el argumento masivo de inventario como productos terminados que consume liquidez y es una de las principales causas de la pérdida y la situación financiera de la empresa. Un fuerte aumento del aplacamiento a largo plazo también podemos ver. Así es como logramos ver toda la situación de la empresa y poder conocer de ella. Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Parra, soy estudiante de negocios internacionales y continuando con nuestra presentación del informe ejecutivo, yo les voy a hablar acerca del balance de situación. Bueno, en el análisis del balance de situación encontramos que revela una estructura financiera robusta y equilibrada. Los activos respaldan eficazmente nuestras obligaciones, mostrando una capacidad saludable para cubrir deudas a corto plazo. Sin embargo, observamos una tendencia decreciente en el activo no corriente, principalmente debido a la depreciación del inmovilizado material. Lo siguiente de lo que le voy a hablar es acerca de la estructura financiera. La estructura financiera encontramos en activos no corrientes que indican una favorable capacidad para cubrir deudas a corto plazo, reflejando una posición de liquidez saludable. También encontramos los activos no corrientes. En los activos no corrientes evidenciamos una inversión destinada al sostenimiento y crecimiento continuo de la operación. En el patrimonio encontramos que representa una participación significativa en la financiación, lo que indica estabilidad y baja dependencia del endeudamiento externo. También encontramos el nivel de endeudamiento. En el nivel de endeudamiento encontramos que es manejable, permitiendo a la empresa operar sin
presiones financieras excesivas. También les voy a hablar acerca del desempeño operativo. Bueno, en el desempeño operativo encontramos los ingresos sostenidos, que esto refleja una dinámica comercial favorable, consolidando nuestra presencia en el mercado. También encontramos una utilidad bruta positiva. En este encontramos que el margen entre ingresos y costos directos es suficiente para cubrir gastos operativos, mostrando eficiencia en la producción. Encontramos también gestión de costos. En este encontramos que la utilidad operativa evidencia un control administrativo eficiente y una gestión optimizada. Encontramos también la utilidad neta. En la utilidad neta, esta confirma la rentabilidad del negocio y la generación del valor para nuestros socios. Bueno, a pesar de estos buenos resultados, el comportamiento de los gastos sugiere oportunidades de optimización, especialmente en rubros administrativos y logísticos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yurangel y hoy les voy a hablar sobre los análisis de riesgos y escenarios futuros. Bueno, los riesgos identificados son riesgo de liquidez, que es la salida de efectivos superiores a las entradas, deterioro del flujo operativo. También está el riesgo operativo, que es la disminución, falta de reinversión, aumento de la probabilidad de fallas y pérdida de capacidad productiva. Está también los riesgos de mercado, caída abrupta de ingresos en el año de 2023, lo cual afectó la estabilidad comercial. Y por otro lado también tenemos el riesgo financiero, que es el endeudamiento y disminución de la rentabilidad, generando presión sobre los recursos de la empresa. Bueno, por otro lado encontramos los escenarios y estrategias de mitigación. En estos escenarios prospectivos podemos encontrar escenario optimista, que es recuperación de ingresos, eficiencia operativa y mejora de liquidez. En el escenario moderado podemos encontrar el control de costos con ingresos variables y riesgos financieros moderados, y en el escenario crítico persisten pérdidas de deterioro de flujo de caja y riesgo de insolvencia. En las estrategias de mitigación, en este podemos encontrar muchos. Uno de estos son diversificar proveedores para reducir la vulnerabilidad logística, optimizar inventarios y costos operativos para reducir días de crédito y fortalecer el cobro para mejorar la liquidez. Además, crear una reserva financiera de emergencia e iniciar un plan de reinversión progresiva en activos críticos. Muchas gracias. Finalmente, presenta el componente práctico desarrollado a través de un simulador financiero, aplicando en el contexto de la planeación estratégica y la perspectiva financiera internacional. A lo largo del documento se puede analizar los principales estados de finanzas, balance de la situación estado. Como resultado y flujo del efectivo con el fin de evaluar la situación económica de la empresa simulada y la toma de decisiones en escenarios cambiantes. El proyecto también incluye la evidencia del trabajo individual y colaborativo realizado dentro del simulador, mostrando cómo se aplicaron las herramientas del análisis financiero para mejorar así la gestión de liquidez, la rentabilidad y la proyección económica. Se destaca acá que el uso del simulador fortaleció la comprensión sobre la dinámica empresarial, la importancia de la lectura del entorno macroeconómico y el impacto de la toma de decisiones financieras estratégicas en el desempeño general de una organización. Hola, buenas noches. Ya para cerrar, digamos que ahora hablaremos un poco sobre ese análisis o esa proyección a la que nosotros queremos llegar. En este caso, sobre los posibles escenarios. Digamos que hicimos una división entre las debilidades internas, las amenazas externas y esas consecuencias de la perspectiva. En debilidades externas nos podríamos enfrentar a una falta de liquidez operativa en donde influyen altos costos fijos. Como amenaza podría ser un colapso logístico global. En cuanto a la perspectiva, esos riesgos de insolvencia a los que nos enfrentamos, en donde el costo de transporte se dispara y el suministro de materias primas puede interrumpirse, paralizando la producción y exponiendo a la empresa sus altos costos fijos, ya sea la nómina o los intereses. Otra debilidad interna puede ser la obsolencia potencial de activos fijos, en donde nos amenaza una escasez global de maquinaria y componentes. Como consecuencia, en la perspectiva, digamos que podríamos tener una pérdida de la capacidad
Si una máquina falla, el reemplazo será lento y costoso debido a las disrupciones de la cadena de suministro. Las empresas perderían competitividad de forma irreversible. Digamos que en esa propuesta estratégica nos enfrentamos a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal? Digamos que transformar esa liquidez media que dependía de la deuda a la que nos enfrentamos a una liquidez de alta calidad. En la amortización estratégica sería de amortizar 2.000 euros de la deuda a largo plazo para reducir la carga de intereses futuros y así mejorar la seguridad financiera. Tener un fondo de emergencia, una reserva de emergencia, la cual sería aumentar la disposición de la tesorería de 4.000 y recortar la IDE de 4.5 a 1.0. De esa manera liberamos capital para costear fletes de emergencia y primas de seguros elevadas. Otra propuesta estratégica es la del cobro inmediato. Así cambiamos la modalidad de pago de la distribución, de que actualmente es de contado, y reducir los días de crédito a 50, asegurando así la entrada de efectivo sin depender del riesgo crediticio global. ¿Cuál es esa proyección o ese impacto que nos conlleva la toma de la decisión número 2? Digamos que la implementación de estas medidas generaría un impacto inmediato en el balance y la cuenta de resultados para el siguiente periodo al que nos enfrentaríamos, que sería el 1 de enero del 2024. Balance pasivo no corriente. Digamos que se reducirá la deuda a largo plazo por la amortización de 2 millones de euros y de esa manera mejoraría la estructura financiera. El balance activo no corriente es donde se detienen las nuevas inversiones o la compra de maquinaria para priorizar la liquidez, el riesgo de obsolescencia persistente, pero la gestión de este riesgo se enfoca en el mantenimiento alto hasta que la crisis global se pueda estabilizar y enfocándonos en el aumento de la calidad, que sería el cambio de contado y la reducción de costos operativos. De ahí reduciríamos los turnos, asegurando que el efectivo generado por las ventas sea de mejor calidad y menos dependiente de la deuda. De esa manera mejoraremos la sostenibilidad de la compañía. Muchas gracias.